¿Qué tal, amigos de historias de terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta ustedes una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Un pueblo maldito. Todo empezó cuando mi amiga sufría horribles pesadillas. En ese tiempo era tan solo una niña y casi todas las noches soñaba que se abría la tierra y que salía un demonio, como la gente lo describe. Las patas de cabra, con la cola picuda, cuernos y todo rojo. Cuando sus papás se iban a trabajar, ella se quedaba con sus dos hermanas más pequeñas. En sus sueños se enojaba con ellas y les decía groserías. Molesta, subía a la azotea. Al llegar al techo, veía a una mujer flotando, con los cabellos alborotados, como si hiciera mucho viento, y bailando grotescamente frente a ella, semejando una marioneta, y despertaba aterrorizada. Con el tiempo se comprometió con un muchacho de San Luis Potosí, pero antes de casarse empezaron a sucederle cosas muy reales y muy malas. La asaltaron, a él lo golpearon muy feo, a ella la atropellaron, pero 4 años después salió embarazada. Pero él empezó a tomar mucho durante su embarazo. La dejaba sola por las noches. Un día llegó su cuñada, su esposo y su hija para quedarse unos días con ellos. Y desde esa noche empezaron los sucesos aterradores. Cuenta que estaba leyendo cuando de pronto escuchó un aleteo, como si fuera un ave gigante. Ella dormía en el segundo piso y sintió que se cimbró su habitación al postrarse esta ave sobre su techo. Luego escuchó un fuerte graznido emitido por el pájaro. Quiso correr y bajar a la habitación donde estaba la familia de su cuñada, pero no pudo moverse ni gritar. Quería rezar, pero tartamudeaba y se equivocaba. No recordaba ninguna oración. Así se quedó un rato y no supo cuánto tiempo, pero se le hizo eterno. De pronto, nuevamente escuchó aquel aleteo y el graznido. Cuando aquel ser se alejaba, ya no pudo dormir en toda la noche por todo el miedo que sentía. Al día siguiente su cuñada le había preguntado que si se sentía mal, porque se veía muy pálida. Ella solamente le dijo que no había podido dormir bien, y le preguntó si no había escuchado algo raro en la noche, sin comentarle nada sobre aquel pájaro gigante. La cuñada le dijo que no, y así se estuvo una semana, escuchando lo mismo, hasta que un día llegó su prima y le platicó todo. Ella le dijo que quizás una bruja había seguido a su cuñada de donde ella venía. Le recomendó una oración, la de la Magnífica, antes de dormir. Debía orar y persignar toda su habitación. La prima estuvo 3 días ahí, y fue extraño, porque en ese lapso de tiempo no pasó nada. Su esposo sí llegó a casa mientras estuvo la prima, pero en cuanto se fue, volvió a las andadas. Esa noche volvió a escuchar aquel aleteo. Igual no se podía mover, tampoco gritar, hasta que con mucho esfuerzo se concentró y empezó el rezo de la Magnífica. Ella pensaba que aquella cosa se había ido, y fue a donde vivía su cuñada. Tenía que cruzar el patio. Al llegar, escuchó el aleteo y el graznido horrible. Sintió que iba a desmayarse. En eso salió su concuño y la metieron, ya que se veía muy mal. Les preguntó si no habían escuchado aquel aleteo y el graznido. Dijeron que no. Al día siguiente su cuñada le dijo a su hermano que no fuera tan cabrón y que dejara de andar de borracho, que debía cuidar a su esposa en el embarazo. Así que empezó a llegar a casa, pero tomado. Una noche llegó pasado de copas y ella volvió a escuchar aquel aleteo. Lo quiso despertar, pero aunque le diera cachetadas, no despertaba, hasta que esa cosa se fue, en la madrugada. Otro día su cuñada le dijo que le dolían mucho las piernas y tenía muchos moretones. Mi amiga le preguntó si no le había pegado su concuño, pero ella contestó que no. Entonces le llamó a su prima, que le dio la oración de la Magnífica, y le comentó todo lo que estaba pasando. Y ella le dijo a su cuñada que ella era la que traía esa energía. Y por cierto,
que porque en cuanto se fue de la casa, aquel pájaro dejó de molestarla. Al nacer su hija, se fue con su mamá. Una noche sintió que algo se subía a la cama y le decía: «Esta niña es mía, esta niña es mía, y me la voy a llevar». Ella quería gritar, pero su voz no salía, hasta que pudo hacerlo. Todos vinieron, pero la bebé estaba en los pies de la cama. Alguien se la había querido llevar. Buscaron en la recámara y por todos lados, pero no había nadie. Después siguió con su vida normal. Y un día, estando de visita en la casa de su mamá, su hermana estaba con una amiga que sabe leer las cartas del tarot y le pidió que se las leyera. Aquella chica le dijo que de donde venía su esposo era tierra de malditos. La gente de todo ese pueblo estaba maldita. Cambiaron su nombre para evitar que les hicieran brujería. Además, creen en el diablo y que su esposo debía entregarle un hijo varón, el cual pronto llegaría. También le dijo que 3 personas le iban a ofrecer ayuda, pero solo una iba a ser de manera honesta. Pasó el tiempo y llegó el bebé varón como se lo predijeron las cartas. Su niña ya tenía 3 o 4 años de edad y mi amiga regresó a trabajar, pero su esposo no dejó la bebida. Ella seguía igual, viviendo y escuchando cosas. Un día, a la hora de la comida en una fonda, estaba un poco distraída porque no había podido dormir bien por todo lo que le sucedía. La mesera que la estaba atendiendo se le acercó y le preguntó que si se sentía mal. Ella le contestó a aquella mujer que no tenía ningún problema. Esta mesera le dijo que ella la podía ayudar, diciéndole que regresara al día siguiente para decirle qué es lo que tenía que hacer. Mi amiga fue al día siguiente, pero al llegar, aquel local estaba cerrado. Le preguntó a una señora de una tienda y ella le dijo que no sabía qué había pasado, pues muy temprano se llevaron los muebles de aquel restaurante. Fue algo muy extraño, pero ya no supo más de ella. Entonces dejó aquel trabajo y se dedicó a sus hijos. Pasó el tiempo y la niña ya estaba en 4º de primaria. En una ocasión se puso a platicar con la mamá de una compañera de su hija y aquella señora le dijo que la veía muy mal a ella y que tal vez podía ayudarla si quería que fuera a su casa para quitarle ese mal que traía. Ella le creyó y al día siguiente buscó a la señora y ya no la vio. Le preguntó a su hija por la niña y le dijo que no había ido a la escuela. Así pasaron los días y la niña ya no regresó jamás a la escuela. Así se cumplía lo que decía el tarot. Había dicho que 2 personas tratarían de engañarla. También me contó que una noche en una madrugada despertó por muchos ruidos. Cuando se levantó, no vio nada. Revisó puertas, ventanas y todo estaba bien cerrado. Pero cuando se acostó, sintió esa presencia y empezó a escuchar una risita muy macabra, como de un niño. Entonces se sentó en la cama y le preguntó: ¿quién está ahí? ¿Quién es? Pero solo se escuchaba aquella pequeña risa. Estaba a punto de gritar cuando se levantó su esposo, que estaba escondido al pie de la cama, y le dijo: «Soy yo, no te espantes». Ella le preguntó: «¿A qué hora entraste, si todo está cerrado? No escuché siquiera que abrieras la puerta. Además revisé todo y no estabas». «Ay, Anita, es que tú no sabes quién soy yo. Yo no necesito abrir puertas. Donde yo quiera, ahí voy a estar. Te diré algo, yo soy el diablo, por eso puedo hacer lo que yo quiera». Ella solo escuchaba asombrada, puesto que no había nadie cuando ella revisó la habitación. Y la verdad, estaba atónita porque él estaba dentro. Tiempo después, unos tipos que se toparon en la madrugada lo golpearon y lo aventaron a un río de aguas negras, dejándolo por muerto. Pero él se levantó como si nada y se fue a su casa. Mi amiga le dijo que ya dejara de tomar por sus hijos y por él mismo, ya que algún día lo iban a matar. Y él le volvió a decir que eso no podía pasarle al diablo. Luego se estrelló en una barda con una combi, la cual quedó como todo un acordeón. Pero, increíblemente, esta persona no sufrió ningún rasguño.
así que empezó a creerle todo lo que decía. Después se separó de su esposo y se fue a vivir al departamento de una de sus hermanas, pero aquellas cosas extrañas seguían sucediendo y aún más aterradoras. Una noche, a su hija la tiraron de la cama y empezaron a jalarla hasta casi sacarla de su recámara. Era espeluznante porque alguien la arrastraba por el piso, pero no se veía a nadie. Mi amiga la sostuvo hasta que la soltaron. No supieron qué había sido o por qué, ya que no vieron nada. Solo se escuchó una voz que le hablaba a su hija y un extraño llanto como el de la Llorona, unas veces cerca y otras veces lejos. Después dejaron aquel apartamento de su hermana. Ahora viven en otra parte del Estado de México, pero igual siguen escuchando ese horrible lamento. Cierto día su hijo, ya más grande, se enojó con ella al querer irse de su casa. Vio una cosa o ser que se arrastraba por el suelo en dirección hacia él, y él, aterrado, se metió a su casa. Pensaron que era el diablo o su papá, que ya quería entregarlo por su pacto. A 2 años de separada de su esposo, sigue viviendo cosas paranormales, y quizás sea por lo que le dijo aquella mujer en el tarot sobre el pueblo de donde era su esposo, que estaba maldito y que por eso decía ser el diablo. Pero no pierde su fe en que todo esto deje de pasarle. Está en espera de la tercera persona que le dijeron que podía ayudarla. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.